Compartimento medial. Existen 6 músculos en el compartimento medial del muslo: grácil, pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y obturador externo. Todos estos músculos, excepto el obturador externo, aducen principalmente el muslo en la articulación de la cadera. Los músculos aductores también pueden rotar el muslo en sentido medial. El obturador externo es un rotador lateral del muslo en la articulación de la cadera. Grácil. El grácil es el más superficial de los músculos del compartimento medial del muslo y desciende casi en vertical hacia la cara medial del muslo. Se inserta por encima en la superficie externa de la rama isquiopúbica del hueso coxal y por debajo en la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia, donde se dispone entre el tendón de sartorio por delante y el tendón del semitendinoso por detrás. Pectíneo. El pectíneo es un músculo cuadrangular plano. Se inserta por encima de la línea pectínea del hueso coxal y al hueso adyacente y desciende a nivel lateral para insertarse en una línea oblicua que se extiende desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera situada en la superficie posterior de la porción proximal del fémur. Desde su origen, en el hueso coxal, el pectíneo pasa al interior del muslo por debajo del ligamento inguinal y forma parte del piso de la mitad medial del triángulo femoral. El pectíneo aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y está inervado por el nervio femoral. Aductor largo. El aductor largo es un músculo plano en forma de abanico que se origina en una pequeña área triangular rugosa situada en la superficie externa del cuerpo del pubis, justo por debajo de la cresta púbica y lateral a la sínfisis del pubis. Se expande a medida que desciende en sentido posterolateral para insertarse mediante una aponeurosis en el tercio medio de la línea áspera. El aductor largo contribuye a formar el suelo del triángulo femoral y su borde medial constituye el borde medial del triángulo femoral. El músculo también conforma la pared posterior proximal del conducto de los aductores. El aductor largo aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y está inervado por la división anterior del nervio obturador. Aductor corto. El aductor corto se dispone por detrás del pectíneo y del aductor largo. Es un músculo triangular insertado en su vértice al cuerpo del pubis y la rama púbica inferior, justo superior al origen del músculo grácil. La base expandida del músculo se inserta mediante una aponeurosis a una línea vertical que se extiende desde la zona lateral a la inserción del pectíneo hasta la cara superior de la línea áspera lateral a la inserción del aductor largo. El aductor corto aduce y rota en sentido medial el muslo en la cadera y está inervado por el nervio obturador. Aductor mayor. El aductor mayor es el músculo más grande y profundo del compartimento medial del muslo. El músculo forma la pared posterior distal del conducto de los aductores. Como los músculos aductor largo y corto, el aductor mayor es un músculo triangular en forma de abanico anclado por su vértice a la pelvis e insertado al fémur a través de su base expandida. En la pelvis, el aductor mayor se inserta a lo largo de una línea que se extiende desde la rama púbica inferior, por encima de las inserciones de los músculos aductor largo y corto, y a lo largo de la rama del isquion a la tuberosidad isquiática. La parte del músculo que se origina en la rama isquiopúbica se expande en sentido lateral e inferior para insertarse en el fémur a lo largo de una línea vertical de inserción que se extiende desde justo por debajo del tubérculo cuadrado y medial a la tuberosidad glútea, a lo largo de la línea áspera y hacia la línea supracondílea medial. Esta parte lateral del músculo se suele denominar parte aductora del aductor mayor.
La parte medial del aductor mayor, a menudo llamada la parte isquiotibial, se origina en la tuberosidad isquiática del hueso coxal y desciende casi verticalmente a lo largo del muslo para insertarse mediante un tendón redondeado en el tubérculo aductor del cóndilo medial de la cabeza distal del fémur. También se inserta mediante una aponeurosis sobre la línea supracondílea medial. Un gran espacio circular existente por debajo entre las partes isquiotibial y aductora del músculo es el hiato aductor, que permite a la arteria femoral y venas asociadas pasar entre el conducto de los aductores en la cara medial del muslo y a la fosa poplitea, posterior a la rodilla. El aductor mayor aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera. La parte aductora del músculo está inervado por el nervio obturador y la parte isquiotibial por la división tibial del nervio ciático. Obturador externo. El obturador externo es un músculo plano en forma de abanico. Su amplio cuerpo se inserta en la cara externa de la membrana obturatriz y al hueso adyacente. Las fibras musculares convergen a nivel posterolateral para formar un tendón que pasa por detrás de la articulación de la cadera y del cuello del fémur para insertarse en una depresión oval existente en la pared lateral de la fosa trocantérica. El obturador externo rota en sentido lateral el muslo en la articulación de la cadera y está inervado por el ramo posterior del nervio obturador. Compartimento posterior. Existen tres músculos largos en el compartimento posterior del muslo: el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. A su conjunto se le conoce como isquiotibiales. Todos, excepto la cabeza corta del bíceps femoral, cruzan las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Como grupo, los isquiotibiales flexionan la pierna en la articulación de la rodilla y extienden el muslo en la articulación de la cadera. También son rotadores en ambas articulaciones. Bíceps femoral. El músculo bíceps femoral es lateral en el compartimento posterior del muslo y tiene dos cabezas. La cabeza larga se origina junto al músculo semitendinoso de la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática. La cabeza corta surge del labio lateral de la línea áspera en la diáfisis del fémur. El vientre muscular de la cabeza larga cruza la porción posterior del muslo de forma oblicua, de medial a lateral, y se une a la cabeza corta a nivel distal. Juntas, las fibras de las dos cabezas forman un tendón que es palpable en la cara lateral de la porción distal del muslo. La parte principal del tendón se inserta en la superficie lateral de la cabeza de la fíbula. Las extensiones del tendón se fusionan con el ligamento colateral fibular y con ligamentos asociados a la cara lateral de la articulación de la rodilla. El bíceps femoral flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. La cabeza larga también extiende y rota la cadera en sentido lateral. Cuando la rodilla está parcialmente flexionada, el bíceps femoral puede rotar en sentido lateral la pierna en la articulación de la rodilla. La cabeza larga está inervada por la división tibial del nervio ciático y la cabeza corta por la división fibular común de dicho nervio. Semitendinoso. El músculo semitendinoso es medial al músculo bíceps femoral en el compartimento posterior del muslo. Se origina con la cabeza larga del músculo bíceps femoral en la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática. Su vientre muscular fusiforme termina en la mitad inferior del muslo y origina un tendón largo en forma de cordón, que se dispone sobre el músculo semimembranoso y desciende a la rodilla. El tendón se curva alrededor del cóndilo medial de la tibia y se inserta en la superficie medial de la tibia,
justo por detrás de los tendones de los músculos grácil y sartorio como parte de la pata de ganso. El semitendinoso flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Actuando junto al semimembranoso, también rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y rota en sentido medial la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo semitendinoso está inervado por la división tibial del nervio ciático. Semimembranoso. El músculo semimembranoso se dispone en profundidad respecto del músculo semitendinoso en el compartimento posterior del muslo. Se inserta por encima de la impresión superolateral en la tuberosidad isquiática y por debajo principalmente en el surco y hueso adyacentes de la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial. Las expansiones del tendón también se insertan y contribuyen a la formación de ligamentos y fascia que hay alrededor de la articulación de la rodilla. El semimembranoso flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Actuando junto al músculo semitendinoso, rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo semimembranoso está inervado por la división tibial del nervio ciático. Arterias. En el muslo entran 3 arterias: la femoral, la obturatriz y la glútea inferior. De ellas, la femoral es la más grande e irriga la mayor parte del miembro inferior. Las 3 arterias contribuyen a una red anastomótica de vasos alrededor de la articulación de la cadera. Arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa y comienza cuando ésta pasa bajo el ligamento inguinal para entrar en el triángulo femoral en la cara anterior de la porción superior del muslo. La arteria femoral es palpable en el triángulo femoral, justo por debajo del ligamento inguinal, a medio camino entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. La arteria femoral pasa en sentido vertical a través del triángulo femoral y después desciende hacia el muslo por el conducto de los aductores. Abandona el conducto atravesando el hiato del aductor en el músculo aductor mayor y se convierte en la arteria poplitea por detrás de la rodilla. Un grupo de 4 pequeñas ramas: arteria epigástrica superficial, arteria circunfleja ilíaca superficial, arteria pudenda externa superficial y arteria pudenda externa profunda, se originan en la arteria femoral en el triángulo femoral e irrigan regiones cutáneas de la parte superior del muslo, la parte inferior del abdomen y el perineo. Arteria femoral profunda. La rama mayor de la arteria femoral en el muslo es la arteria femoral profunda, arteria profunda del muslo, que se origina en la cara lateral de la arteria femoral en el triángulo femoral y es la principal fuente de irrigación para el muslo. La arteria femoral profunda pasa inmediatamente al nivel posterior entre los músculos pectíneo y aductor largo y después entre los músculos aductor largo y aductor corto. Después desciende entre el aductor largo y el aductor mayor, atravesando finalmente el aductor mayor para conectar con ramas de la arteria poplitea por detrás de la rodilla. La arteria femoral profunda origina las ramas circunflejas femorales lateral y medial y 3 ramas perforantes. Arteria circunfleja femoral lateral. La arteria circunfleja femoral lateral se origina normalmente a nivel proximal en la cara lateral de la arteria femoral profunda, pero puede surgir directamente de la arteria femoral. Pasa en profundidad respecto del sartorio y del recto femoral y se divide en 3 ramas terminales. Un vaso, rama ascendente,
asciende en sentido lateral en profundidad respecto del músculo tensor de la fascia lata y conecta con una rama de la arteria circunfleja femoral medial para formar un conducto que rodea el cuello del fémur e irriga el cuello y la cabeza de este hueso. Un vaso, rama descendente, desciende en profundidad respecto del recto femoral. Penetra en el músculo vasto lateral y conecta con una rama de la arteria poplitea cerca de la rodilla. Un vaso, rama transversa, pasa en sentido lateral hasta perforar el vasto lateral y después rodea la parte proximal de la diáfisis del fémur para anastomosarse con ramas de la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante para formar las anastomosis cruzadas existentes alrededor de la cadera. Arteria circunfleja femoral medial. La arteria circunfleja femoral medial se origina normalmente a nivel proximal en la cara posteromedial de la arteria femoral profunda, pero también puede tener origen en la arteria femoral. Pasa en sentido medial alrededor de la diáfisis del fémur, primero entre el pectino y el iliosoas y después entre los músculos obturador externo y aductor corto. Cerca del borde del aductor corto, el vaso origina una pequeña rama que entra en la articulación de la cadera a través de la escotadura acetabular y se anastomosa con la rama acetabular de la arteria obturatriz. El tronco principal de la arteria circunfleja femoral medial pasa sobre el borde superior del aductor mayor y se divide en dos ramas principales que discurren en profundidad respecto del músculo cuadrado femoral. Una rama asciende hasta la fosa trocantérica y conecta con ramas de las arterias glútea y circunfleja femoral lateral. La otra rama pasa en sentido lateral para participar con las ramas de la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante en la formación de una red anastomótica de vasos alrededor de la cadera. Arterias perforantes. Las tres arterias perforantes proceden de la arteria femoral profunda. Cuando ésta desciende por delante del músculo aductor corto, la primera se origina por encima del músculo, la segunda por delante y la tercera por debajo de este. Las tres atraviesan el aductor mayor cerca de su inserción en la línea áspera para entrar e irrigar el compartimento posterior del muslo. Aquí, los vasos tienen ramas ascendentes y descendentes que se interconectan para formar un conducto longitudinal. Este conducto participa por encima en la formación de la red anastomótica de vasos que rodea la cadera y a nivel inferior se anastomosa con ramas de la arteria poplitea por detrás de la rodilla. Arteria obturatriz. La arteria obturatriz se origina como una rama de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica y entra en el compartimento medial del muslo a través del conducto obturador. Cuando pasa a través del conducto, se bifurca en una rama anterior y una rama posterior. Juntas forman un conducto que rodea el borde de la membrana obturatriz y se dispone dentro de la inserción del músculo obturador externo. Los vasos que surgen de las ramas anterior y posterior irrigan los músculos adyacentes y se anastomosan con las arterias glúteas inferior y circunfleja femoral medial. Además, un vaso acetabular se origina en la rama posterior. Entra en la articulación de la cadera a través de la escotadura acetabular y contribuye a irrigar la cabeza del fémur. Venas. En el muslo existen venas superficiales y profundas. Las profundas suelen seguir a las arterias y tienen nombres similares. Las superficiales están en la fascia superficial, se conectan con las venas profundas y normalmente no se acompañan de arterias. La mayor de las venas superficiales del muslo es la vena safena mayor.
Vena safena mayor. La vena safena mayor se origina en un arco venoso situado en la cara dorsal del pie y asciende a lo largo de la cara medial del miembro inferior hasta la porción proximal del muslo. Desde allí, atraviesa el anillo safeno en la fascia profunda que cubre la porción anterior del muslo para conectar con la vena femoral, situada en el triángulo femoral. Nervios. Existen 3 nervios principales en el muslo, cada uno de ellos asociados con uno de los 3 compartimentos. El nervio femoral se vincula con el compartimento anterior del muslo, el nervio obturador con el compartimento medial y el nervio ciático con el compartimento posterior del muslo. Nervio femoral. El nervio femoral se origina en el plexo lumbar, segmentos medulares L2 a L4, situado en la pared abdominal posterior, y entra en el triángulo femoral del muslo pasando debajo del ligamento inguinal. En el triángulo femoral, el nervio femoral se dispone sobre la cara lateral de la arteria femoral y por fuera de la vaina femoral que rodea a los vasos. Antes de entrar en el muslo, el nervio femoral da lugar a ramos para los músculos ilíaco y pectíneo. Inmediatamente, después de pasar por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral se divide en las divisiones anterior y posterior que inervan los músculos del compartimento anterior del muslo, así como la piel situada sobre las caras anterior y medial del muslo, y sobre las caras mediales de la pierna y del pie. Los ramos del nervio femoral son ramos cutáneos anteriores que atraviesan la fascia profunda para inervar la piel situada delante del muslo y la rodilla. Numerosos nervios motores que inervan el músculo cuádriceps femoral, recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial, y el músculo sartorio. Un nervio cutáneo largo, el nervio safeno, que inerva la piel hasta una zona tan distal como la cara medial del pie. El nervio safeno acompaña a la arteria femoral a través del conducto de los aductores, pero no atraviesa el hiato del aductor con ella. En cambio, el nervio safeno penetra directamente a través del tejido conjuntivo cercano al final del conducto para aparecer entre los músculos sartorio y grácil en la cara medial de la rodilla. Aquí atraviesa la fascia profunda, continúa hacia abajo por la cara medial de la pierna hasta el pie e inerva la piel de la cara medial de la rodilla, la pierna y el pie. Nervio obturador. El nervio obturador es un ramo del plexo lumbar, segmentos medulares de L2 a L4, en la pared abdominal posterior. Desciende en el músculo psoas y después sale por el borde medial de dicho músculo para entrar en la pelvis. Continúa a lo largo de la pared pélvica lateral y después entra en el compartimento medial del muslo, atravesando el conducto obturador. Inerva la mayor parte de los músculos aductores y la piel de la cara medial del muslo. A medida que el nervio obturador entra en el muslo, se divide en 2 ramos, uno anterior y otro posterior, separados por el músculo aductor corto. El ramo posterior desciende por detrás del músculo aductor corto y sobre la superficie anterior del músculo aductor mayor e inerva los músculos obturador externo y aductor corto, así como la parte del aductor mayor que se inserta en la línea áspera. El ramo anterior desciende por la superficie anterior del músculo aductor corto y está por detrás de los músculos pectíneo y aductor largo. Da lugar a ramos para el aductor largo, el grácil, el aductor corto. A menudo contribuye a la inervación del músculo pectíneo y a ramos cutáneos que inervan la piel en la cara medial del muslo. Nervio ciático. El nervio ciático es un ramo del plexo lumbosacro, segmentos medulares L4 a S3,
y desciende por el compartimento posterior del muslo desde la región glútea. Inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo y después sus ramos continúan hasta la pierna y el pie. En el compartimento posterior del muslo, el nervio ciático se dispone sobre el músculo aductor mayor y es cruzado por la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Proximal a la rodilla y a veces dentro de la pelvis, este nervio se divide en sus dos ramos terminales, el nervio tibial y el nervio fibular común. Ambos descienden en vertical por el muslo y entran en la fosa poplitea posterior de la rodilla. Aquí se encuentran con la arteria y vena popliteas. Nervio tibial. La parte tibial del nervio ciático, bien antes o después de su separación del nervio fibular común, proporciona ramos para todos los músculos del compartimento posterior del muslo, cabeza larga del bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso, excepto para la cabeza corta del bíceps femoral que está inervada por la parte fibular común. El nervio tibial desciende a través de la fosa poplitea, entra en el compartimento posterior de la pierna y continúa hasta la planta del pie. El nervio tibial inerva todos los músculos del compartimento posterior de la pierna, todos los músculos intrínsecos de la planta del pie, incluidos los dos primeros músculos interóseos dorsales, que también están inervados por el nervio fibular profundo. La piel situada en la cara posterolateral de la mitad inferior de la pierna y la cara medial del tobillo, el pie y el quinto dedo, así como la piel de la planta del pie y de los dedos. Nervio fibular común. La parte fibular común del nervio ciático inerva la cabeza corta del bíceps femoral en el compartimento posterior del muslo y después continúa por los compartimentos lateral y anterior de la pierna hasta el pie. El nervio fibular común inerva todos los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna. Un músculo extensor corto de los dedos situado en la cara dorsal del pie. Los primeros dos músculos interóseos dorsales de la planta del pie. La piel situada sobre la cara lateral de la pierna y del tobillo y sobre la cara dorsal del pie y de los dedos.